¿Qué tal, amables televidentes? Su espacio Tertulia Económica inicia su transmisión, la transmisión de esta semana, justo en este momento. Le damos la bienvenida, los saludamos con mucha deferencia. Me alegra estar en compañía del directo hermano y amigo Alcedo Ramírez y Martínez, a quien saludo y a quien pregunto muy respetuosamente sobre el contenido del espacio de hoy. ¿Qué tal, Hermógenes? Amigos televidentes y radioescucha, bienvenido a su tertulia económica de esta semana. Como bien le dice Hermógenes, estamos muy agradecidos de su compañía y siempre le llevamos temas de interés que sean muy útiles para ustedes y que también les ayuden a interpretar la realidad económica que estamos viviendo. Hermógenes, ya que tú me preguntas la temática del programa de hoy, yo pienso que quizás la noticia económica, financiera, es decir, de impacto general para el país, lo es el informe que dejó la visita de la Comisión del Fondo Monetario Internacional, que vino en el entendido capítulo 4 de la Carta de Entendimiento para revisar cómo va la economía dominicana. Entonces yo pienso, Hermógenes, que ese es un tema de sumo interés que debemos tratar desde el punto de vista, digamos, los puntos del informe que tienen mucho impacto económico, y también yo quiero que particularicemos en algún momento del programa todas o el conjunto de reformas que la Comisión del Consejo del Fondo Monetario Internacional dice que son reformas importantes y estructurales que aún el pueblo dominicano tiene pendiente. Ese yo diría en sentido general son los temas. Ese es un esquema que a mí me satisface, me alegra y creo que mantiene despierto a los televidentes a esta hora de esta fecha. Exacto. De manera que te felicito por esa selección. Y solo nos restaría hacer una breve pausa, dar la oportunidad de que el televidente se acomode en su casa, se ponga cómodo y entonces comencemos a ver la temática, entrar en materia y cuáles aportes habrá dejado esta edición de Tertulia Económica. Si hay algo que sabemos en RD, es fajarnos en equipo. En cada inning de la vida, jugamos por nuestra gente. Sin importar la distancia ni el tiempo, el cariño siempre se siente. Porque donde hay un dominicano, hay alguien brillando por lo suyo. Con Remesas Banreservas recibes dinero fácil y seguro. Dile a los tuyos que te envíen a través de nuestros remesadores aliados o usando nuestra app Remesas Reservas, con cargo a su cuenta o tarjeta. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Tú hablabas entre los temas propuestos el informe de la visita del equipo que ha visitado el país en nombre del Fondo Monetario Internacional con la oficialidad de este organismo, el cual se encarga más que fiscalizar, de asesorar a los países para que tengan el cumplimiento no únicamente con las normativas de ese organismo, sino también con los presupuestos que han elaborado y que están vigentes, y que se incluye en ese presupuesto los cumplimientos administrativos. Sí, es decir que en sentido general, como tú bien dices, esa es la idea. Son recomendaciones que tradicionalmente ha venido haciendo el fondo, ese equipo especial del Fondo Monetario Internacional que nos visita prácticamente cada año, y lo que hace es revisar los puntos que ellos han recomendado, por ejemplo, de crecimiento, de reducción de la deuda o de algunas políticas cambiarias con relación a la tasa de cambio del dólar. También chequean la fortaleza del mercado o del sector financiero dominicano. Ven cómo van las políticas relacionadas con el otorgamiento de crédito
a los sectores productivos del país, cómo va el tema de, vamos a decir, el acceso que tiene la población a las facilidades, a las entidades financieras. ¿Tú crees que en esas visitas, que generalmente son 2 al año, una en el primer cuatrimestre del año y otra ya en el último cuatrimestre del mismo año, ¿tú crees que esas visitas son realizadas con una previa que se llama una avanzada, que visita el país como si fuera unos asistentes que hacen un levantamiento de la información, porque coincide mucho el informe con la data que previamente ha suministrado el Banco Central? Sí, Hermógenes, yo pienso que tú has dado en el clavo en cuanto al modus operandi, al proceso operativo de estas comisiones de trabajo de los organismos internacionales. Como tú bien has dicho, para los amigos que entiendan, normalmente ya lo que se publicita, lo que se da a conocer al público en sentido general, ya es las reuniones que tienen, digamos, los altos ejecutivos. Como un protocolo. Exacto, ¿no? Para finalizar la visita, pero como tú bien dices, siempre viene una avanzada, que fundamentalmente son técnicos capacitados, pero técnicos, digamos, de nivel medio en la estructura del Fondo Monetario, y lo que hacen es reunirse, como tú bien señalas, con los diferentes organismos, ministerios del Estado, recaudan la mayor cantidad de datos posibles, le hacen, digamos, su tratamiento y su presentación y se lo suministran a esa comisión ya, vamos a decir, de alto nivel. ¿Tú crees que ellos elaboran estadísticas, elaboran índices o ellos validan índices? Sí, como tú bien señalas, y es una pregunta muy importante porque hay muchas personas que no entienden bien de que la misión de esos organismos internacionales no es calcular índices, sino ellos simplemente reciben toda la información, todos los datos e indicadores estadísticos ya calculados o procesados por el país, en este caso República Dominicana, y usualmente en el caso nuestro, Hermógenes, como tú bien sabes, se lo suministra el Banco Central de la República Dominicana, y hay otros datos adicionales en organismos, digamos, descentralizados del Estado, por ejemplo, el sector eléctrico, donde ellos van directamente y piden información o a esas entidades directamente o a superintendencia de esas áreas. Por años, el Fondo Monetario ha aconsejado, vamos a decir que ha abogado, ha inducido a la República Dominicana hacia la liberación, la libre oferta, llevar el peso dominicano, el dólar, perdón, a la regla de la libre oferta y demanda, que sea el mercado que establezca la tasa, el valor del peso dominicano, sin recurrir a la administración de la moneda mediante aumento, reducción del circulante y sobre todo la liberación de fondos represados como son las reservas internacionales. En ese sentido, tú entiendes que es una coincidencia que en abril de este año 2025 el dólar bordeara el 64 por 1 y llegó el fondo, y que en septiembre el dólar sobrepasara el 64 por 1 y llegó el fondo. Sí, como tú bien has señalado. ¿El fondo es enemigo del peso? No, lo que ocurre es, como tú bien señalas, Hermógenes, el fondo lo que es enemigo es de las economías que son, vamos a decir, sobrereguladas. En ese sentido, con relación a la tasa de cambio, que es uno de los indicadores que ellos le dan mucho seguimiento, ellos les gusta, como tú bien dices, se ha establecido que, vamos a decir, el librito del Fondo Monetario es que las tasas de cambio las fije el mercado y que no sean administradas ni sean reguladas. Entonces, como tú bien señalas, el Banco Central de la República Dominicana, es mi interpretación, todos sabemos aquí que ellos siguen un esquema de administración o de control administrativo de las tasas para que se mantengan dentro de cierto margen, que no te olvides que el año previo ellos hacen una meta. El gobierno, en colaboración con el Banco Central, dice, nosotros para el año 2025
queremos que la tasa de cambio, por decir una cifra, oscile entre 60 y 64 pesos por dólar. Entonces, como tú bien dices, el Banco Central la regula diariamente, la administra diariamente para que no se vaya de esos rangos. Pero cuando el Fondo Monetario dice voy para allá a visitarlo, tenemos la impresión de que el Banco Central se recoge, usando un término popular, se recoge y deja que en ese tiempito que están aquí los miembros de la Comisión del Fondo Monetario Internacional, sí haya un libre juego de oferta y demanda para establecerse. Y de esa manera es, como muchos sabemos o muchos tenemos la teoría o la presuposición, la presunción de que aquí la tasa de cambio está un poquito subvaluada, nosotros pensamos que al dársele esa libertad al mercado, obviamente, como decimos vulgarmente, toda variable tiende a colocarse al nivel que considera más adecuado o el realista. En la generación de nosotros, me voy a poner en la tuya, con el permiso. Seguro. La generación de nosotros se maneja bajo el concepto de la especulación. Entonces, cuando el Banco Central, y sobre todo a partir de la crisis bancaria de 2003, asume la posición de vigilar el control, el valor del peso dominicano, para decirlo en términos económicos, cuando asume esa posición, ¿está patrióticamente defendiendo la moneda o está previniendo el impacto de lo que pudiera ser una escalada especulativa con la moneda? Porque entiendo que también quienes gobiernan en la Junta Monetaria son más o menos de esa generación. Sí, mire, Hermógenes, tú has dado en el clavo en el sentido de que has usado el término correcto, especulación. En el argot, vamos a decir dominicano, especulación es una palabra, es una mala palabra, en el sentido de que no tiene buena connotación. Cuando a uno le hablan de especulación, nos viene a la mente la idea de que una parte está tratando de beneficiarse de la otra de una forma injusta. Entonces, por eso es que, si bien es cierto que la República Dominicana, Hermógenes, como hemos hablado siempre, produce una cantidad suficiente de dólares, es decir, la economía dominicana, si bien es cierto que consume muchos dólares, no menos cierto es que sus sectores productivos generan muchas divisas, muchos dólares. Entonces, en sentido general, podríamos decir que en el mercado cambiario dominicano, si se deja que actúe libremente, no debe haber presión en la tasa de cambio y la misma debe reflejar el valor real. Pero ¿qué pasa? Ahí viene el término que tú dices. Hay personas, hay instituciones, hay inversionistas que especulan ya no con precio de artículos o de servicios, sino con precio de la moneda, que es la tasa de cambio. Entonces, por ejemplo, una persona que tenga mucho efectivo podría decir, bueno, déjame yo hacer una inversión fuerte en comprar divisa de tal manera que haya una reducción de la disponibilidad del mercado y por ende el precio suba. Y de esa manera está manipulando el mercado de una forma, como tú bien dices, no justa para el resto de la economía. Pero está especulando con la tasa de cambio. Excelente posición, Alcedo Ramírez y Martínez, pero es que hay círculos que abogan por la dolarización de la economía como una manera de neutralizar la inflación. Entonces, entiendo que esa dolarización sería la conversión total de tus pesos en dólares y tu expresión y la expresión de tus cifras en moneda extranjera. Sí, pero ahí hay un ente, Hermógenes, que no podemos olvidar. Entonces, si tú tienes 60 pesos, para hablar en términos redondos, si tú tienes 60 pesos, dolarizamos la economía y tú tienes un peso. Exacto. Que es $1. Exacto. O sea, perdiste 59 de la moneda en local. el cambio. Pero recuérdate que sin eso ningún impacto en pérdida cambiaria, sino
reconociendo la inflación de la moneda en el valor actual. Pero ahí es que vamos. Si tú planteas, o mejor dicho, muchas personas se quedan en que la inflación es producto, vamos a decir, de las especulaciones monetarias. Inclusive cuando hablamos de la tasa de cambio del dólar, pero realmente en el fondo, Hermógenes, lo importante es los productos y servicios si están siendo abastecidos en cantidades necesarias. Por ejemplo, si la economía dominicana solamente produjera 20,000 millones de dólares al año, el dólar estuviera al 200 por 1, porque este es un país, esta es una economía que necesita alrededor de 35. La oferta va a estar muy limitada. Muy limitada. Y el consumo, aquí necesitamos de 35 a 40,000 millones de dólares al año para poder, digamos, que la economía fluir normalmente. Entonces, la inflación dice, ay, pero el dólar se disparó. No, lo que pasa es que la oferta, como tú dices, de dólar se limitó. Y lo mismo pasa con los productos, hermano. Si tú tienes mucha yuca, si en San Juan producimos mucha yuca, a 20 pesos a 20 libra, pesos la no a libra, 100. no a 100, está a 20 porque estamos produciendo mucho. Pero si en vez de la cantidad normal que producimos en San Juan, lo reducimos a la mitad, esa yuca en vez de 20, tú la vas a tener que comprar a 40. Entonces, recuérdate que en el fondo, la inflación la vemos, se manifiesta en términos monetarios. Pero así que opera la OPEP. Sí. La OPEP es un Así es que cartel. opera. Bueno, así es que opera. Sí. A nivel. No le compren a Rusia, no le compren petróleo a Rusia para que se depriman los precios y entonces termine la guerra de Ucrania, la invasión a Ucrania. Pero en el fondo, recuérdate que lo que está es, la misma OPEP lo que hace es, para ellos controlar el precio, no le compren a Rusia, Arabia Saudita baja un poquito la producción. Sí. Para que el precio, digamos, no haya tanto petróleo en el mercado y el precio suba un poquito. Lo que quiero decirte, hermano, es que mucha gente cree... Ese es el ejemplo de la yuca de San Juan. De la yuca. Sí, mucha gente cree que la inflación es un efecto monetario. No. La inflación, Hermógenes y amigos televidentes, es un efecto de economía real. Lo que ocurre es que se manifiesta en los precios, que no te olvides cómo nosotros hacemos el intercambio de los productos y servicios en el mercado. Tú no puedes andar... cambiando cosas una por otra. Es una oscilación. Exacto. Entonces, el precio, la inflación, el dispararse el precio de un producto, quiere decir que en el fondo lo que hay es dos cosas, como dice. O hay escasez real de ese producto, lo que hace elevar el precio, o entra el término que a ti te gusta, que es la que, cuando tú tratas de jugar con el precio, la especulación. Que es lo que hacen a veces, lamentablemente, muchos distribuidores o vendedores mayoristas de yuca, que lo que hacen es compran un almacén refrigerado, guardan la yuca en época de que está abundante, en los silos, la guardan ahí refrigerada para que cuando haya escasez, entonces la sacan y sube el precio de la yuca. Sí, ese es el ejemplo. Por eso decíamos que la inflación es una oscilación de los precios. Entonces, en electrónica, la oscilación, que es un pito que tú localizas en una frecuencia dada, hay lo que se llama ondas espurias. Esas ondas espurias son los... Que no legítimas, que no son legítimas. Exacto, pero que son una derivada de la oscilación original, de la auténtica. Son espurias, son fantasmas. Sí. Entonces, asimismo, ocurre en los precios. Hay precios fantasmas que no obedecen a la oscilación normal de la inflación por el flujo de productos. Sí, no, Hermógenes, y ese es un tema, yo te diría, de mucha importancia, y es de tal importancia, Hermógenes, porque no nos olvidemos que uno de los grandes problemas que impactó la sociedad dominicana y tuvo un impacto terrible en la economía fue precisamente esa visita del Fondo Monetario Internacional, que gracias a Dios esta vez fue pacífica, pero que en los años 80, en 1983, en abril para ser real, prácticamente produjo una catástrofe social, una revolución prácticamente a nivel nacional. Un levantamiento. Un levantamiento, sí. Que fue, como tú bien explicaste en otra ocasión,
cuando hubo escasez de dólares, el Banco Central no podía pagar las cartas de crédito la honró. y prácticamente la tiró al mercado libre. Tiró al mercado cambiario. Entonces el dólar se disparó y entonces vino una inflación, como tú bien dices, producto de eso. Y entonces vino la poblada del 1983, donde lamentablemente ese problemita económico, mi querido Hermógenes, trajo consigo un problema social que ocasionó más de 100 muertes. Y tema sobre el cual hace énfasis el informe del Fondo Monetario Internacional. Tertulia económica, pausa. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir, porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. De vuelta, amigos televidentes, con su programa Tertulia Económica de esta semana. Hermógenes, tú me habías conducido con tu set de preguntas precisamente al tema que nosotros queríamos introducir hablando del Fondo Monetario Internacional y de su visita, y es que precisamente cuando yo recordé al final del segmento anterior el problema social que hubo como resultado de la visita del Fondo Internacional en la década de los años 80 pasado, precisamente en este informe, Hermógenes, el Fondo Monetario Internacional insiste en la importancia de la estabilidad económica, política y social de la República Dominicana. Quiere decir que nos da un espaldarazo y prácticamente dice, ojo, yo también vengo a ayudar, no tan solo a crispar los ánimos de la sociedad dominicana. ¿Qué comentario te merece esa aseveración del fondo, que la creo muy justa, pero también yo diría muy importante para seguir trayendo paz y sosiego a la sociedad dominicana? Es que la vida no es en línea recta. La vida tiene altibajos, experimenta cambios. Y lo normal es que un organismo de tantos años, entiendo que desde 1940. Y 7, más o menos. 47, sí. Imagínate, de los 40. De los 40, después de la Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial. Tenga que vivir etapas marcadas por la evolución. Y mientras en aquellos años se veía el Fondo Monetario Internacional como un ente represivo, que lo que quería era su cuarto. Cobrar su dinero. O garantizar que su dinero está seguro. Exacto. Llevarse esa seguridad. Ya hoy por hoy quizás se está aperturando o se ha aperturado al aspecto social. Está posiblemente considerando lo que es el nivel de vida del ciudadano y que las medidas económicas que se tomen tengan impacto directo en las clases más desposeídas, o sea, lo que sería permear la economía hacia todos sus segmentos. Exacto. Hacia todos sus segmentos. Y creo que por ahí camina el Fondo Monetario y la antítesis de esas vivencias de los años 80, 83, cuando hubo la poblada, y que el Fondo Monetario fue parte de esto, porque estuvo presente y dijo lo que se iba a hacer. Contrario a eso, hoy por hoy, el Fondo Monetario felicita a la República Dominicana, le reconoce la capacidad o la disponibilidad para la inversión extranjera, dada la solidez política y social. ¿Cuándo fue la última vez que un coronel, comilla, se casó con la gloria
intentando deponer un presidente en República Dominicana. Adelante, Alcedo. No, prácticamente como tú bien dices, ahí hay que darle la razón al fondo. Yo diría, contestando tu pregunta, yo la sitúo en el año 1965, aunque hubo un intento Los Wessing, en 1978, 74. Es decir, que ya de eso hace más de 50 años. Sí, cuando Balaguer sí, en la Cámara y le dijo, lo acusó de traidor a la patria y en misma televisión. Y de ahí que Antonio Guzmán cogió el poder, pero cedió las cámaras a cambio de poder despolitizar las Fuerzas Armadas. Continúa. Exacto. Lo que te iba a decir es que realmente, como tú bien dices, el Fondo Monetario Internacional, Hermógenes, como tú dices, se dio cuenta que anteriormente estábamos en un mundo polarizado y cerrado. Los países comunistas de un lado, los países subdesarrollados por el otro lado. Y el pasaporte que decía no válido para viajar a la élite. Son los países comunistas de la órbita soviética social. Y los países desarrollados. Entonces, ni China. Exacto. No, China. Eran Unión Soviética y demás países. China y Cuba. Lo decía. Unión Soviética, China y Cuba. Sí. Lo que te iba a decir es que una advertencia con tinta roja. Sí. Entonces, el Fondo Monetario trabajaba como un guardián. Y por eso es que los muchachos que se iban a estudiar se iban a Rusia, México. No. México, cruzaban de México a New York y de ahí podían conectar con Europa y de Europa cruzando fronteras. Sí, porque no, el pasaporte decía que no era válido para viajar a esos países. Sí. Entonces, a lo que voy es, el Fondo Monetario del 80 para acá, digamos, se dio cuenta y usó un término que varias veces Hermógenes lo emplea en su informe de esta oportunidad. Es no tan solo la apertura de las economías y la influencia de todo el mundo y de la economía mundial en las economías particulares, sino que habla de la sostenibilidad. No te olvides que en aquella época de la década del 80 había que pagar al fondo aunque se rompiera la bicicleta, sí, señor. Aunque se ocasionara un caos mayúscula en ese pueblo que tenía que pagar. Que no haya combustible, que no haya con qué comprar, pero había que pagar el gas propano con que se le cocina a los estudiantes. Pero había que pagar la deuda. Pero lo primero era pagar la deuda. Entonces ya el fondo dijo, no, espérate, ya no puedo seguir así. Ahora tengo que hablar de economía sostenible, de políticas. Y limitarte también la capacidad crediticia. Sí. Que eso se critica y se administra. Exacto. Tu capacidad de endeudamiento, como se... La capacidad de endeudamiento, que es la crediticia de los organismos internacionales. Pero el asunto es que todo eso ya se controla, pero es con una nueva visión de que sea sostenible. De que en un país no ocurran pobladas como pasó aquí en el 1983, que puedan dar al traste con la estabilidad social y política de una nación. Entonces el fondo en este informe habla de sostenibilidad, de políticas económicas y sociales que sean sostenibles, de que ampliemos la base de gente que tiene bonanza financiera, de la inclusión financiera, es decir, que cada día más personas tengan acceso, como tú dices, al crédito bancario, a las facilidades bancarias. ¿Por qué? Porque eso hace que la sociedad sea más sostenible y haya menos conflicto. Y por sobre todas las cosas, que ahí que quiero pasarte la palabra, que yo sé que es un tema que a ti te apasiona, el Fondo Monetario insiste mucho en prestarle atención al cambio climático, a los desastres naturales, que recuérdate, Hermógenes, tú lo sabes más que yo porque tú eres un financista. Una situación económica y financiera que puede tomar años en construir, puede venir una riada, no una población, en este caso una riada, un terremoto, un ciclón, y acabarte con todo en menos de 10 horas. Así mismo es. Y se va todo a pique. Pero muy bueno ese tema porque en cierto modo la sostenibilidad, para seguir tu término, del planeta está en manos de los planetarios. De los humanos, de nosotros. Está en manos de los terrícolas. Exacto. De más nadie. Y se dice que la era industrial es el mayor conspirador para la sostenibilidad de ese planeta. Y de la persona jurídica, que yo sé que es un tema que a ti mucho te gusta, de la responsabilidad social de las empresas. Exacto, pero antes como de manosear, de pasar las páginas sobre ese importante tema, yo pensaba y tú exponías, yo te escuchaba, te miraba, pero al mismo tiempo pensaba,
habrá una serie de términos que ya son vetustos, que ya están oxidados, que ya se rayaron, para hablar en términos del LP de vinilo. Oye, y tú me dices si sí o si no. Huelga contra el alto costo de la vida. Eso está en bancarrota ya. Sí. Las reivindicaciones de los sindicalistas, También. la libertad sindical, una chocín. Exacto mismo. O sea, 5% para la UAS. 5%. O sea, estamos hablando de que estamos en otra época. Los cercos militares que tú me mencionabas a la pobre UAS. A la UAS, exacto. Que tú ibas apresurado a recibir Sí. clase y no puedes entrar porque hay un cerco militar. Que tú ponchabas en tu trabajo 15 minutos antes para ver si llegaba 15 minutos después A la clase. a la clase, porque tú tenías que pasar por la Máximo Gómez 25. ¿Qué había en la Máximo Gómez 25? El hogar del doctor Balaguer, que a esa hora que tú salías del trabajo, él estaba llegando a su casa a descansar. Y había una fila esperándolo. Sí. Y había, Y un montaje y un bloqueo en y la había Máximo exacto, un Gómez. bloqueo que no podía pasarse por ahí, había que dar la vuelta. Y no hay otro sitio por donde tú llegar a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Estamos hablando de esos años. Exacto. Entonces son temas ya vetustos, temas rayados. Sustituido por el ahora de Sí. lo renovable, Sí, lo que es sostenible, el cambio climático. sí. Le- Y ahí es que está fundamentado el desarrollo de los países. ¿Cómo piensa la gente? Por eso, yo te digo, en Haití está muy lejos el desarrollo. La gente es altamente pensante. Hay un Grupos. grupos intelectuales. Ahora, el pueblo no piensa en lo radical. ¿Dónde está mi comida de hoy? Y destruye los recursos Y naturales. destruye todo a cambio del beneficio de hoy. No mira mañana. Entonces, esa es la parte recalcitrante en el desarrollo de un país. La sostenibilidad del planeta es básica. Y yo te decía, Y es un tema que el fondo yo le da te mucha decía en otro importancia. escenario, el Estado tiene responsabilidad, pero el sector privado en demasía. Que es el tema que yo quería que tú trataras, y permíteme ponerte la nota de entrada, y es como tú bien dices. En otro momento tú me comentabas, y muchas veces, yo creo que también hablaba contigo fuera de cámara, de que los grandes contaminadores muchas veces en los pueblos, en las ciudades, son las personas jurídicas, es decir, las empresas, Sí. no las personas físicas, no los hogares, porque Tú me usualmente... hablaste del Yuna. Yo te hablé del Yaque del Norte, Del Yaque que del prácticamente es un río, comparándolo con el Yaque del Sur, son comparables, y el Yaque del Sur es cristalino y aguas limpias, y el Yaque del Norte ha sido contaminado totalmente por las Y ya es industrias una del Cibao. regola, y ya lo han vuelto una Y regola. una regola, y por las industrias del Cibao, Sí. digamos, vertiendo todos sus desechos directamente al río sin ningún tipo de tratamiento. Sí. Para mí, ese es un pecado, un crimen ecológico que en algún momento, como tú bien dices, las personas jurídicas tienen que contribuir a salvar el medio ambiente, Mira, a reestructurarlo, era a restaurarlo. Ese día era sábado y llega a casa Pedro Gañán, contador Tu público, íntimo amigo Pedro Gañán, hermano de nosotros, y hoy el canadiense Pedro Gañán, retirado en Canadá. que te vaya bien, que te vaya bien. Y también Juan Herrera, mi cuñado, Nosotros está retirado también. en Canadá. De repente en cada, mira, que con un grupito vamos a prender el bote y vamos a dar un recorrido por el Osama. El Osama y el Isabela, seguro. No, llegamos a la Isabela. Exacto. Llegamos casi a Monte Plata. allá Oh, arriba. pero Aquí, allá arriba, ¿cómo se llama esa hierba que se pone en el río? La lila. Lila, sí. La lila. No nos dejó llegar a Monte Plata. No pudimos subir porque allá. hace como Porque lo que estábamos buscando era la confluencia del Osama con el Isabela. con el Isabel y seguir hacia Monte Plata, el este. el este. Hasta hacia el este. Entonces, tuvimos que devolvernos. Pero ¿qué sucede? Que al devolvernos, quisimos compensar aquí abajo por el malecón ya, que es donde está la avenida del puerto, esa zona ahí. Sí.
el bote se Por apagó. Sanssouci, por esa El zona. bote se apagó 1, 2, 3, 4, 5 veces. ¿Por qué se apagó? Porque en el motor se atascaba. El motor se atascaba con fundas vacías de plástico. De plástico. El plástico es el crimen número 1. Y entonces Pedro, el intrépido Pedro Gañán, te entregaba una cuestión para que tú remaras, para poder dirigir el bote a algún sitio hasta que se pudiera ir a un punto donde se sacaran las contaminaciones que había. Esa contaminación. Entonces, ¿qué pudiera hacer? ¿Qué tú me estás hablando a mí del yaque del norte y del sur? ¿Qué pudiera hacer el Osama y el Isabela? No, y Pues todavía. tú sabes lo que tú tener el mar Caribe ahí. Ay. Y entonces y que podría que- ser navegable. que entregan sus aguas, pero hay un término técnico, pero ese director que estamos hablando, que entregan sus aguas, La confluencia. los ríos confluyen justamente en el mar, Y su desembocadura. desembocan en en la el mar Caribe. palabra, en la palabra, en el mar. Pero, Eso es paradisíaco. pero a eso, para que tú veas todo el trabajo que tenemos que hacer y que lo está Aguanta, indicando director, el lean. Fondo Monetario es, no te olvides, querido hermano Hermógenes, que nosotros también tenemos la terrible realidad de que un alto porcentaje de las cloacas del Distrito Nacional desaguan Ahí. en el Mar Caribe. Alcedo, ¿y cuál será la solución después de la pausa? Eso es lo que hay que hablar, la solución para ir atendiendo esos problemas acorde con las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. Y recuerda, por favor, que el aparato este que están poniendo para el monorriel va a pasar a tantos metros del elevado de la 27. Pausamos. Si hay algo que sabemos en RD, es fajarnos en equipo. En cada inning de la vida, jugamos por nuestra gente. Sin importar la distancia ni el tiempo, el cariño siempre se siente. Porque donde hay un dominicano, hay alguien brillando por lo suyo. Con Remesas Banreservas recibes dinero fácil y seguro. Dile a los tuyos que te envíen a través de nuestros remesadores aliados o usando nuestra app Remesas Reservas con cargo a su cuenta o tarjeta. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Alcedo, estamos en tertulia económica. Hemos hecho como si fuera una ensaladita rusa con varios temas, pero siempre alrededor de el informe que trajo el Fondo Monetario Internacional producto de su visita de revisión. Entonces, creo que hemos estado saliendo en un poquito del informe para analizar las necesidades que tiene República Dominicana y las oportunidades de desarrollo. Y te ponía ese ejemplo de hoy tú te imaginas el Mar Caribe, el río Isabela y el río Osama, más los parques como es el Mirador Sur y como el Jardín Botánico. No, y que encima de eso, como tú dices, y que no hubiesen malogrado la República de Colombia por allá arriba. Sí. No, y que encima de eso, porque estamos pensando en un turismo integral, que se restaure el Yaque del Norte, el Yuna, que es un cauce de agua que llega desde el corazón de la cordillera central hasta el Atlántico. Correcto. Y tenemos el Yaque del Sur, que también desde la loma de San Juan de la Maguana llega al hermoso Mar Caribe, por Barahona. Es decir, que si a esos ríos se les da mantenimiento, arborizamos nuestras montañas, que es lo que insiste el Fondo Monetario en esas reformas estructurales, de darle importancia a nuestro medio ambiente, darle importancia al cambio climático y por sobre todas las cosas también prepararnos para los desastres que puedan surgir. También como los catástrofes. También sí. Como tú dices, Hermógenes, el Banco Central, el Fondo Monetario insiste en la necesidad
de que nosotros sigamos creciendo como economía, de la más, digamos, la que más crece en América Latina, pero que también logremos un crecimiento sostenible y logremos niveles de ingreso que nos coloquen a la altura, digamos, de los países de alto ingreso del mundo. Todavía nosotros somos país de ingreso medio. Andamos alrededor de 11 y tantos mil, 13 mil, 15 mil dólares por persona por año. Lo ideal es que nosotros nos situemos el doble de eso. Que no te olvides, Hermógenes, querido hermano, el plan que ha hecho el gobierno de la meta 36. Es decir, y que del 2036. Y que el informe del Fondo Monetario, la Comisión del Fondo, lo incluye. Lo alude. Dice, hay que entonces seguir. Como alude la fiscalidad. Sí, hay que seguir. Y para eso entonces introduce el término de las reformas, que ahí yo quiero que tú me des una pequeña introducción. Sabemos que hay una reforma pendiente, que es la reforma tributaria. Sabemos que hay reforma pendiente que se comenzó, pero se dejó a media, como fue la eléctrica. Reformas que comenzaron, pero no han terminado, como la laboral, para que el mercado laboral dominicano se flexibilice y podamos crear empleos de salario más altos, no empleos de salario deprimido como lo que tenemos. Y eso es un rejuego entre la persona jurídica, los empresarios y el gobierno y los trabajadores, porque todavía la bendita ley del trabajo, el código laboral, todavía sigue siendo un código un poquito represivo, un código que está muy en contra de los empleadores. Entonces ellos dicen que hay que esperar flexibilizar el código laboral. También recuérdate, ya para pasarte la palabra, tenemos reformas que están pendientes, como la de la seguridad social, que es muy, muy, muy importante, porque la seguridad social prácticamente tiene un impacto económico y social, por eso llaman reforma, la seguridad social, en toda la población. Entonces, en sentido general, hermano, yo quiero que tú conceptualices un poco la importancia que tú crees de que nosotros nos aboquemos, porque el fondo ya dice que son prácticamente, no se puede seguir esperando esas reformas, porque son imprescindibles para el sostenimiento, y volvemos, del crecimiento de la economía dominicana. Acertada tu propuesta de debatir ya en el ocaso de esta edición de Tertulia Económica el tema, porque todos los proyectos de reforma van a afectar intereses. Reforma no es creación, reforma es modificación, lo que ya existe. Actualización, revisión. Hay una ley de contaduría, la 633. ¿De qué año es la ley 600? No me diga que te lo voy a decir, porque te va a caer para atrás. 1944. 44. Tiene 82 años. Eso es increíble. De una profesión tan dinámica como la contaduría y las finanzas. Exacto. Intereses impiden que República Dominicana tenga una ley actualizada. Tú tienes una ley, un código laboral, que tú te referiste a él, Alcedo. Ese código laboral es una modificación de lo que le llamaban el Código Trujillo, que es del 50 y pico. Y esas modificaciones, que si bien constituyó una actualización, son del año 1992. Y el año 92 se llamó el año de los códigos, porque estuvo también el Código Tributario, la ley 1192, que sustituyó la 6411, que era la ley de impuestos sobre la renta Trujillo. Entonces, ya decir Trujillo, como que, excepto nuestro amigo Trujillo Perdomo, o nuestros amigos. Franklin. Sí, los dos. Bueno, Cástulo también. Sí. Pero ya mencionar esos nombres es recalcitrante, es ubicarte en los periodos que ya no compaginan con la era de desarrollo que los dominicanos no creemos que tenemos. Y te invito a que esta noche salgas por el casco de la ciudad para que tú veas lo que es una población tirada a la calle, que no va a hablar de problemas monetarios, que no va a hablar de inseguridad social ni de tapones, sino que va a estar en un festín. Te lo estoy diciendo porque estamos en fin de semana.
Sí, no, y déjame decirte que lo importante es, Hermógenes, ya para ir dándote la palabra final de despedida, pero diciéndote que toda esa realidad, a nuestro humilde entender, yo pienso que en esta oportunidad el informe del Fondo Monetario Internacional, mejor dicho, de la comisión que vino en representación del Fondo Monetario Internacional, ha puesto muy claramente cuál es la situación económica, social, financiera de la República Dominicana y por sobre todas las cosas, cuáles son los aciertos que hemos tenido, pero cuáles son las tareas, trabajos y reformas, como tú dices, que son cambios de cosas que existen, pero que hay que modificarlas. ¿Para qué? Para adecuarla a los tiempos. Sí, porque el ministro de Hacienda, que se conoce como un fiscalista, porque viene a ser director de la DGI, de la Dirección de Impuestos Internos 1620, ha dicho que por el momento la prioridad es la reactivación de la economía versus ponerse a discutir un pacto fiscal, no obstante. Y la estabilidad social. Y la estabilidad social, no obstante. Bueno, la estabilidad social, que un pacto fiscal no es posible, o una reforma fiscal no es posible imponerla, porque ningún país de la región que la ha impuesto lo ha hecho en un ambiente de paz social. Exacto. Entonces es una justificación. Ahora bien, y tú quieres que redondee y nos vamos. El Fondo Monetario ha sido reiterativo en la reducción de los subsidios. Exacto. Ha sido reiterativo en la reducción específica del subsidio eléctrico, y nosotros volvemos y preguntamos por qué el Estado tiene que estar en la distribución de combustible y en la distribución de energía eléctrica. Es una responsabilidad de Estado, pero pudiera estar tercerizada. Y en el control del gasto corriente público y el aumento de la inversión pública, que es un dinamizador de la economía. Sí, bueno, creo que en síntesis el Fondo Monetario ha apoyado las medidas económicas que está aplicando República Dominicana, y nosotros acá desde Tertulia Económica hemos querido sacar la sustancia de ese hervido, de ese caldo, de manera que entienda la República Dominicana que por lo que hay que luchar es primero por el desarrollo social, que debe comenzar en la educación, la alimentación, la salud, y cerrando la brecha entre las clases sociales. Así mismo es. Así que hasta una próxima versión de su programa Tertulia Económica. Que Dios le bendiga y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Digamos, la reforma fiscal tiene tres dimensiones. Hay una que es la dimensión de ingresos, hay otra que es la dimensión de gastos y hay otra que es la dimensión macroeconómica. Y la voy a ver las tres rápidamente. Como ustedes comprenderán, no puedo empezar a discutir detalles de esto, porque eso es lo que precisamente sucederá en los meses, semanas o meses por venir. Pero quiero plantearle los principios sobre los cuales cualquier transformación de la fiscalidad debe descansar. Y por el lado de los ingresos, un principio es claramente la suficiencia. Tenemos que tener ingresos suficientes como para dotar al Estado de la capacidad de empezar a proveer muchos de estos bienes y recuperar, por ejemplo, la inversión pública que anda por el equivalente de menos del 3% del Producto Interno Bruto. Eso es una inversión pública insuficiente. Necesitamos elevarlo por encima del 3%, 3.5%. Ojalá alcanzáramos el 5%, pero eso está muy pegado del cielo. Digamos que alcanzar un 3.5% sería muy, muy positivo. Ese es un elemento. Tiene que ser suficiencia, un principio importante. Tiene que generar suficientes recursos para dotar al Estado de esa capacidad, pero además para ir conjurando el déficit fiscal. Segundo, tiene que ser equitativa. Tiene que distribuir la carga de manera lo más equitativa posible. No puede cargar a unos sectores en demasía y a otros poco. Es un tema a debate, es un tema a discutir, lo sabemos, pero creo que tenemos que tener ese principio con mucha claridad. Tercero, tiene que ser eficiente. Es decir, no puede ser, por decirlo así, matando a la economía o matando a ciertos sectores productivos. Tiene que hacerlo con cuidado, generando recursos, siendo equitativo, pero al mismo tiempo sin sacrificar de manera
exagerada los niveles de producción. Siempre va a haber un costo. Siempre va a haber un costo. Los impuestos les cuestan a alguien, pero la idea es no matar, digamos, la gallina de los huevos de oro, por decirlo de manera. Cuarto, tiene que ser eficaz. Tiene que contribuir a la eficacia del sistema tributario. Por lo tanto, el componente de reducción del incumplimiento tributario, el fortalecimiento de la capacidad de gestión tributaria tiene que ser un componente muy importante de la reforma. No podemos avanzar en una reestructuración de los ingresos y un manejo de tasas y de bases si no fortalecemos la capacidad de la administración tributaria de colectar impuestos y de reducir el incumplimiento tributario. Eso vale, debo decir, en cualquier escenario, ¿eh? Con reforma o sin reforma, la eficacia tributaria es una obligación. Avanzar en la eficacia tributaria es una obligación del Estado y de la administración misma. Y por último, otro principio tiene que ser sostenible. Es decir, no se trata de generar ingresos hoy, generar ingresos suficientes hoy para que después se nos caigan mañana. Sino que lo ideal es que la reforma logre generar un entramado de tasas, bases y capacidad de fiscalización, de control y de recaudación que permita que la presión tributaria crezca a largo plazo. ¿Qué significa eso? Que los ingresos tributarios sin mayor reforma crezcan más velozmente de lo que crece la economía y que el Estado pueda naturalmente capturar una parte creciente de lo que produce la economía para invertirla en bienes públicos, en el financiamiento de bienes públicos que permiten precisamente acelerar el crecimiento económico y alcanzar mayor equidad social. Ahora, estos balances no son fáciles, estos son los principios, pero muchas veces estos principios pueden conflictuar entre sí. ¿Te quieres recaudar suficiente? Grave a los pobres. Espérate, pero ¿y el otro principio de equidad? Pero yo quiero proteger el principio de equidad y no voy a gravar a los pobres. Bueno, pero usted podría tener problemas con la suficiencia, ¿no? Usted quiere eficiencia, es decir, respetar el principio de eficiencia, reduciendo el costo económico. Bueno, pudiera entonces comprometer la suficiencia, no levantar lo suficiente. Por no tocar sectores para que no haya una reducción de su actividad económica, entonces usted pudiera no generar los recursos suficientes, los que necesita precisamente para a largo plazo invertir en desarrollo. Y así sucesivamente. Es decir, estos balances no son fáciles. Yo creo que todo el mundo está aquí pensando en este escenario, en todas las figuras impositivas que se están barajando precisamente. Tenemos que balancear todo esto. Si usted se va a una reforma que descanse en exceso en el ITEVIS, usted va a tener un impacto muy severo en la equidad. Y van a decir, con razón, que los pobres van a cargar con el costo. Pero entonces, si no utiliza el ITEVIS, probablemente va a recaudar insuficientemente. Dice, no, vamos al impuesto sobre la renta, que hay que grabar la riqueza. Sí, y además es más equitativo, sí, vamos al impuesto sobre la renta, pero probablemente entonces eso no le da los recursos suficientes. Entonces, esos son los balances, repito, que hay que cuidar.